Bueno, no. One finger for each of her names. Ya. Gallego de mierda. Desde Argentina. No tenéis ni idea. Pero esta gente, sí. Bueno, pues aquí estamos en Argentina. Aquí se ha venido el cuñado. Hemos hecho un porrón de kilómetros y aquí estamos. El tema es, ¿qué va a hacer un ignorante como servidor para hacer un programa desde aquí? Pues callarse y dejar que la gente hable. Hoy tenemos a Laura Giussiani Constenla, periodista y escritora, con una larga carrera periodística a sus espaldas y ahora mismo trabaja en la Biblioteca Nacional. Está organizando una colección documental llamada Cartas de la Dictadura. En ella busca recuperar un muy valioso material histórico en forma de cartas que está un poco desparramado por varios sitios, fuentes, distintas casas, demás, y conforma un mosaico imprescindible para descifrar la clave de esas vidas en momentos tan difíciles. También conduce un programa de radio y página web que os dejamos aquí abajo y que se llama La Columna Vertebral. Pues entonces, una de las cosas que a mí, como gallego de mierda, me vuelve muy loco es el peronismo. Eso me lo imaginaba. Sí, hay que Es empezar la por ahí. pregunta de todos los extranjeros, que también nos la hacemos los argentinos, pero ya estamos acostumbrados a qué es esto. Es un poco un misterio, ¿no? Es decir, se relaciona el peronismo con la izquierda. Se relaciona con las dos cosas, ¿no? Con la izquierda y con la derecha. Es que ese es el tema. Sí, en realidad, vos porque sos muy gentil, decís que el peronismo es de izquierda. En realidad, el origen del peronismo no es de izquierda, es como un movimiento nacionalista, más progresista que lo que había hasta ese momento, que eran los conservadores, más conservadores, digamos, cuando empieza en el 45. Y se nutre un poco de todo el peronismo. Hay una anécdota bastante reveladora para más o menos entender, que dicen que un día viene un periodista extranjero, lo entrevista a Perón y le pregunta cómo estaba constituido el panorama político argentino. Dice, miren, en Argentina tenemos un 30% de conservadores, un 30% de radicales. Acá hay un partido que se llama Partido Radical, no de radicales. Después hay un 20% de socialistas y otro 20% de anarquistas. Entonces dice, pero general, me acaba de dar una suma que me da 100. Y dice, no, peronistas somos todos. Ese es un poco la... Es más una cosa más sentimental, por un lado, porque hay toda una generación que fue la que vivió en el primer peronismo, que vio ese cambio de que el peronismo le empezó a dar dignidad al trabajador. Eso es cierto. Los de izquierda te dirán que fue para evitar que se hagan todos socialistas y anarquistas, que eran muy fuertes el movimiento hasta ese momento. Y entonces están siempre las anécdotas de yo me acuerdo que yo era un nene y a nosotros nos regalaron la bicicleta y nosotros teníamos digamos, para entender el sentimiento peronista tenés que ver una película de Leonardo Fabio, que es un director argentino muy bueno, peronista, y que hizo como si fuesen 3 películas, que creo que se llama Sintonía de un sentimiento o algo así la película, y que es todo lo que te enamora del peronismo, digamos, porque él era un enamorado del peronismo. Ahora bien, también está todo lo que te desamora del peronismo, que depende de qué época lo ves. El peronismo también ha tenido grupos paramilitares que han asesinado a miles de compañeros. En el medio del peronismo hubo un personaje que se llama Cook, que yo creo que es el que hizo todas las complicaciones para entender el peronismo. Okay. Porque ese es el que se influenció mucho por la Revolución Cubana, etc. Y decía que el peronismo había que superarlo, pero que había que pasar por el peronismo y que intrínsecamente el peronismo llevaba a la izquierda adentro. Entonces ahí empieza a haber una parte del peronismo de izquierda con mucha teoría, porque este tipo era muy teórico, escribía mucho, y era en ese momento el representante de Perón en Argentina, que cuando Perón estaba exiliado allá en España, ¿no? Bueno, ahí empiezan a hacer una cosa que se llamaba la tendencia,
y que era peronismo de izquierda, que qué sé yo. Sí. Estuvieron las FAP, estuvieron los montoneros, qué sé yo. Pero al mismo tiempo que estaban esos, después aparecieron las AAA, que eran del gobierno peronista. Y, digamos, es un movimiento muy amplio. Sí, es como Digamos que es muy amplio. Es como un saco roto donde todo cae de alguna manera, ¿no? Sí. Y tiene mucha, es como un movimiento muy pragmático que tiene una avidez de poder más fuerte quizás que otros movimientos. Entonces, acá es mucho más fácil que gobierne un peronista que un radical, porque los radicales son como más tibios. Claro. Este, Bueno, y en la esencia de lo radical también existe el trabajar fuera del sistema, además, o sea que... Sí, pero estos son otros radicales. Ajá. Ah, vale. Estos son radicales de... Antes de Perón había otro líder que se llamaba Hipólito Yrigoyen, que hizo un movimiento medio parecido al del peronismo, digamos que también hizo leyes, no sé, del voto universal y ese tipo de cosas, y después Perón lo desbancó a Yrigoyen. Así que son dos movimientos prácticamente medio de centro, pero los radicales hacen de la democracia su ícono, su proyecto más importante, hay que ser democrático, etc. Mientras que los peronistas no, digamos, son más pragmáticos, como bien te dije antes. Así que la democracia sí es con democracia, y si no es con democracia será con otra cosa, ¿no? Claro, o sea, dan como un espacio a los derechos de los trabajadores, pero realmente no son... Y además depende de la época, digamos, el último peronismo que tuvimos antes de Kirchner, que fue Menem, era exactamente igual que Macri, que está ahora. Es decir, Neoliberal. privatizó todo, Neoliberal a fue el saco. peor periodo, así que no, por eso te digo, en ese momento al tipo le dijeron, bueno, vos para tener plata tenés que hacer esto, mientras él estuvo más o menos zafó, y después se fue y dejó una desocupación impresionante, porque cuando se terminaron las indemnizaciones de todos los que había despedido para privatizar, se despidió a todo el mundo. O sea, es como una suerte de cajón desastre socialdemócrata que se pretende que sea de izquierda dentro del marco electoral burgués, pero que realmente es centro, izquierda, derecha, según le venga y según el momento histórico, claro. Claro, es muy adaptable. No diría que es socialdemócrata. En realidad los que eran más socialdemócratas eran los radicales, históricamente, ¿no? Ahora ya son toda una porquería, Sí. Los radicales, los peronistas, ya. Yo te estoy hablando de cómo empezó, Del original, de claro. cómo empezó todo, y después ahora tenés peronistas en un lado, en el otro, y radicales también, digamos, se fue quebrando esa... Pero eran más socialdemócratas los radicales por momentos. Los peronistas, no sé, es como, somos todos compañeros, qué sé yo. Es un poco lleno de frases hechas y de las 20 verdades peronistas. Casi un lugar común. Y además, sí, y además hay mucho de clase, digamos. La gente popular es peronista, pero es como, sí, es más una forma de sentir la patria, ¿viste? Porque también son muy nacionalistas. Claro. No sé, la verdad que no te sé explicar muy bien. Es un poco común, ¿no? América Latina, el sentimiento patriótico, digamos. Empezar por la independencia y tomar eso como un punto de partida, digamos, un conglomerante. Y yo lo que pasa, creo que como acá todos los estados-naciones son medio una entelequia o una cosa hecha por el hombre, pero acá se nota más porque en Europa hay una unidad, una identidad por país más fuerte de lo que hay acá. Digamos, vos estás en Argentina, si te vas al norte, todos los de la Puna, de por ahí, son más parecidos a lo que son los bolivianos, de idiosincrasia, de cultura, de origen étnico, etc. Otra cosa es lo que somos los del Río de la Plata, otra cosa es muy grande. Claro. Entonces, para mí hubo el patrioterismo, digamos, se inculca un poco para dar a entender somos todos lo mismo, formamos parte de esta gran nación, pero en realidad por eso yo creo que hay mucho nacionalismo en muchos países, porque es un estado inventado con límites muy arbitrarios, digamos, ¿no? Me da la impresión de que puede ser eso, uno de los motivos. Y entonces, a la izquierda del peronismo hay vida, que es lo que... una de las cosas que... Obvio que hay vida.
Bien. Por suerte hay vida. Pero tampoco te vayas a creer que es gran cosa. Que eso. Gracias. Sí, sí, lo que pasa es que también la izquierda, digamos, ahora están naciendo nuevos movimientos sociales que están revolucionando un poco las cosas, digamos, ¿no? Tradicionalmente lo que estaba a la izquierda del peronismo eran o la gente que estaba con la Unión Soviética, que eran los comunistas, o los que estaban con Trotsky, que eran los trotskistas de distintos partidos. Ujú. Y después estaban los anarquistas, pero que se fueron diluyendo porque además el mismo tema de ser anarquista no te da para una organización muy fuerte, ¿no? Más allá de que a principios de siglo, del siglo pasado, el anarquismo era muy fuerte, acá y en Uruguay, después se fue diluyendo un poco. Entonces ahora hay muchos grupitos y después están grupos de base, que se llaman los movimientos sociales, Ujú. que se están empezando a nuclear en torno a todo lo que serían los movimientos de desocupados y que ahora le han llamado, que para mí es una cosa bastante interesante, como los trabajadores de la economía popular. No se llaman desocupados, Ujú. sino trabajadores de la economía popular. Ujú. Entonces arman cooperativas o tienen planes que les da el gobierno porque son desocupados, pero que al mismo tiempo transforman esos planes en proyectos o en emprendimientos o lo que fuera, que para mí es bastante interesante incluso como concepto. Es decir, todo lo que antes para el marxismo tradicional era el lumpenaje, ahora como va creciendo el número de desocupados y se prevé que cada vez sean más por una cuestión incluso de tecnología, Ujú. es decir, los que están al margen empiezan a ser un poco el eje de la estructura social más que la clase obrera. Entonces ahí se están armando grupos interesantes que tienen como todo, hay unos que se reconocen como peronistas, hay otros que se reconocen como izquierda de acá, como izquierda de allá, y bueno, ahora se está tratando, todo el mundo lo que está tratando es que haya un poco más de unidad porque este modelo que está trayendo Macri acá ahora es imposible porque encima es avalado por la sociedad. No es que vos podés decir, no es la dictadura, es peor que el plan económico de la dictadura. Es decir, la dictadura para implementar ese plan económico tuvo que hacer desaparecer a 30.000 personas y mandar al exilio a 2 millones. Este es muchísimo peor y no tuvieron que hacer nada más que programas de televisión, Claro. un poco de internet, Distraer. algún fake news, qué sé yo. Sí, sí, sí. Esas son las nuevas técnicas. Las nuevas técnicas, sí, de sometimiento, pero te da un poco de impresión, porque vos si hablas con la gente, te pueden decir, sí, esto es un desastre, pero yo con tal que no venga Cristina, la voy a votar de vuelta a este. Ujú. Y bueno, es cierto que era un poco insoportable Cristina, pero al lado de este. Así como que pasó de moda la clase obrera, Ujú. creo que pasó de moda también la burguesía. Que ahora hay una entelequia. Estamos en lo que Marx diría es que el gobierno es el capital. Porque el otro día le preguntaba a un tipo, para el programa este que tenemos sobre la clase obrera, por qué hay fábricas que están cerrando pero que dan superávit, digamos, que no tienen ningún motivo para quebrar ni nada. Sí, despiden a gente con beneficios. Sí, pero porque muchas veces son de afuera y bueno, dicen, no, decidieron que de repente se van a otro lado o en vez de hacer neumáticos se ponen a plantar soja, pero lo peor de todo es que no podés reconocerlos porque por lo general son esas empresas fantasmas que tienen los fondos en offshores en las Bahamas y que no tenés a quién decirle, che, mirá, hijo de puta, ¿cómo podés dejar a la gente en la calle? Porque ese no existe más. Sí. Esto no tiene nada que ver con aquello que... hace 10, 15 años, de aquel que se vayan todos. Bueno, surgieron un poco por esa época, pero después se fueron como modificando. En ese momento eran movimientos que se reconocían más con el zapatismo, la autonomía, la horizontalidad, ese tipo de cosas. Después también un poco por el kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo cuando asume también pasa a ser más progresista que los gobiernos anteriores. Y entra en un país que estaba al borde
estaba en plena ebullición, digamos, no sé al borde de qué, pero al borde de algo. Entonces, ellos lo primero que hicieron fue, por un lado, reconocer, reivindicar y apoyar a las madres de Plaza de Mayo y todo eso. Con eso, más allá de que hicieron justicia, también lograron un gran apoyo de un sector de izquierda grande. Y con los movimientos sociales también fue un poco así fluctuante la relación, depende con qué movimiento, qué sé yo, pero también apoyaron a algunos sectores, otros no, pero básicamente era un modelo también capitalista, también extractivista, digamos, que todo esto de las mineras y la soja y qué sé yo, era también lo que sostenía el gobierno de Cristina. Lo que pasa es que ahora ellos lo critican y uno que se la pasó criticando y por eso te decían, no, pero vos lo que pasa es que sos funcional a la derecha, porque ¿cómo vas a decir esto del gobierno de Cristina? Y vos decías, loco, pero no seas malo. Estas cosas no están bien hechas. Bueno, tenía también esa ambivalencia muy peronista de hacer, por un lado, una política económica discutible, aunque con conciencia de que tiene que redistribuir un poco, con más conciencia que los otros. Y por otro lado, algunas reivindicaciones que realmente estaban buenas, pero sobre todo de derechos humanos y de derechos civiles, digamos, el casamiento gay, el reconocimiento de que puedes cambiar tu identidad de género, todos los juicios que retomó, abrió, porque digamos el primer juicio de los militares lo hicieron los radicales con Alfonsín. Después empezaron las amnistías, y él anuló las amnistías y empezaron a ir presos, de hecho. Al haber eso, también los movimientos se fueron modificando y empezaron a entrar un poco más en la política más tradicional. A veces pasa, ¿no? Como que atacamos muy bien a los síntomas, el tema de derechos civiles, el tema de los derechos de los trabajadores, atacamos muy bien a los síntomas, pero nunca sabemos estructurar la manera de atacar a la base, que es el problema es el sistema capitalista en sí. Hay en Argentina, por ejemplo, movimientos abiertamente anticapitalistas, es decir, que se opongan... Bueno, los partidos de izquierda. Sí, los partidos de izquierda sí. Serán 2 o 3 partidos que juntarán un 5 o 7% de los votos. Y que creo que van a empezar a crecer, porque al lado de estas políticas y además de estos niveles discursivos, porque la verdad que no se los puede escuchar. Son unos tarados, digamos. Más allá de que nos hacen mal verlos, escucharlos, oírlos, Sí. No tienen 2 dedos de frente. Entonces escuchás ahora a los que antes acusaban de utopistas, de que bueno, y son mucho más lúcidos y aprendieron además a hacer un discurso no tan reñido con lo que es la realidad cotidiana, digamos, ¿no? No es un problema de corrupción, la corrupción está en el sistema, digamos, que ya te roba por definición. Claro. Claro, que la corrupción no es un caso puntual, es el sistema, es que es así. Y sí, es así, pero no solo en Argentina, ¿no? Tampoco vamos a decir no, que... por supuesto. Porque también que no. muchas veces yo pienso cuando me dicen, sí, el peronismo, ¿qué es el peronismo? Pero hay un montón de lugares donde en realidad no se entienden los movimientos que son y a qué responden, y que solo responden a llegar al poder un presidente, porque, qué sé yo, Pepe, como se llama en España, ¿qué es? ¿Viste? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere de la vida? ¿Qué sé yo? ¿Qué quiere llegar al gobierno? En México había uno que llamaba el PRI, y que era una cosa así tipo el peronismo, ¿viste? Que vos decís, ¿qué es el PRI? ¿Cómo puede estar toda la vida hasta el PRI? Y no, claro. Bueno, ahora finalmente en Uruguay tenés no sé cuál es la diferencia entre colorados y blancos. Sí sé cuál es con el Frente Amplio, pero también son esos movimientos que se dan mucho en Latinoamérica, movimientos esos que vos decís, nacionalistas. No voy a decir la palabra populista porque ya no sé qué quiere decir, porque ya la usan para cualquier cosa. Sí, entonces Trump la usa para los que no le gusta, le dice que son populistas, que vendría a ser, eso él no entiende como una cosa como fascista, no sé. Claro, cuando populista es prácticamente un tono, una manera de hablar. Y lo puedes utilizar para cualquier populista antes política. usaba al contrario, como era un gobierno demagogo, por lo cual yo siempre preferí un gobierno populista antes que un autoritario, porque claro. porque es populista y porque te da cosas, igual. Prefiero uno que me dé algo al menos. Y sobre todo que siempre tenemos la sensación de estar eligiendo entre algo malo y algo peor. Sí. Y es como, bueno, me quedo con lo malo porque es que lo peor es peor. Sí. Es como, pero bueno, no podemos tener propuestas buenas para variar.
Pero claro, no caben en los sistemas en los que estamos. No da, no. Por eso yo digo que a mí lo de la economía popular es una cosa que me interesa, porque en realidad hay gente que se está poniendo un poco al margen del sistema. Sí, es una grieta. No se está poniendo, la están poniendo, pero se están tratando de organizar al margen del sistema. Como yo, a mí me quedaron esas ideas así un poco marxistas, de creer que primero cambia la estructura social y después cambia el pensamiento, lo cual no quiere decir que el pensamiento no influya en ese cambio, todo lo que vos quieras, pero por supuesto. vos ves que primero estuvieron, no sé, las borgatas alrededor del feudo y bueno, finalmente eran una ciudad y bueno, estaba ya había nacido la burguesía. Sí. Pero se dieron cuenta que había nacido cuando ya había nacido. Yo tengo la sensación de que están haciendo algo que no tenemos mucha conciencia de qué es, pero que el mismo sistema está provocando gente que está al margen del sistema y que cuando esos sean medio país, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí es donde ocurre siempre lo interesante, los márgenes del sistema, dentro del sistema es todo predecible. ¿Qué pasa también en la información, por ejemplo? Ahora hay miles de recursos informativos, son excesivos muchas veces porque muchas veces lo hace gente que lo hace mal, poco creíble, digamos, las cosas que dicen nunca sabes si es cierto, si no es cierto, porque ya para publicar una noticia hoy tenés que corroborarla, que tres fuentes no te alcanzan, porque tenés que, no sé, ver de dónde salió, quién la publicó, por qué la publicó, ¿viste? Ver bien la fecha. Ahora es súper fácil inventarse cualquier cosa. Sí, pero al mismo tiempo seguimos existiendo algunos periodistas que entendemos el periodismo como una forma de comunicar, pero de comunicar cosas veraces, digamos, de algún lado la sacamos, de que eso existió, ¿no? Y que también estamos probando de otra manera. Nosotros, por ejemplo, este programa que hacemos lo llamamos Periodismo a la Gorra, porque creemos que la única forma de hacer un periodismo sin presiones políticas, económicas, gremiales o lo que fuera, es que lo banquen los propios oyentes o lectores, ¿no? Es complicado. Pero llevamos 3 años todavía bancándonos un poco y vamos como creciendo de a poquito. Porque también hay que hacerle entender a los lectores que viven puteando la televisión, pero que todos tienen canal de cable. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no agarrás, sacás el cable que te está mandando fruta todo el tiempo y empezás a apoyar los proyectos alternativos serios? De base, claro. Los que te parezcan serios, el que te guste. Claro. También si te gusta que te mientan, bueno, pagá el que te miente lo que a vos te gusta escuchar y chao. Pero digo, empieza a haber una especie de relación diferente entre el público y el periodista, que si sabemos aprovecharla, quizás se crea otro tipo de periodismo. Ya, suponete, los chicos ya no ven tanto televisión. En realidad la televisión está influyendo a los de 40 y más, porque los pibes andan todos con la computadora y qué sé yo. Es casi como una cosa tipo esta de Fahrenheit, que queman los libros y siempre hay alguno que se acuerda que tiene que acordarse un libro de memoria. Bueno, me parece que en el periodismo hay algunos periodistas que estamos tratando de mantener vivo un oficio que es divino, que es divertido, que te gusta hacerlo, claro, pero que está totalmente pervertido, es decir, está tan pervertido como la clase política, qué sé yo, pero bueno, habemos algunos claro, sabemos. Claro, el periodismo ahora tiene que ser independiente. Trabajando en un medio privado, ese medio privado alguien lo paga y alguien controla, digamos, en qué dirección ocurre. Sí, además que ahora se da como que los pools periodísticos, digamos, cuando nace el periodismo, nace de gente que escribe y que quiere a través de eso también bajar línea, pero bueno, pero eran dueños de diarios y nada más. Ahora los que son dueños de los diarios de mayor tirada son dueños de canales de televisión, pero también son dueños de cerealeras, entonces la política que ellos están mandando no es simplemente una opinión libre, como podía tener Bartolomé Mitre acá, que es el fundador de La Nación, que era un hijo de puta, pero bueno, era convencido, no es que él lo hacía porque quería que su empresa ganara más, porque no tenía empresa. En cambio ahora sí, ahora son pools económicos donde
son dueños no solo de medios de comunicación, pueden ser dueños de mineras, o son dueños o son accionistas de algún modo por la publicidad que le dan. Entonces ya no hay. Vos lees los que eran los primeros diarios y escribía gente, escritores. El problema fue cuando se inventaron los periodistas. Antes eran escritores que hacían periodismo. Después se inventaron la facultad de periodismo Y se acabaron los y se terminó el escritores. periodismo. Es así. Veo también que el periodismo está invadido por el entretenimiento y por supuesto ofreciendo el punto de vista, el ángulo que conviene a la empresa de turno, que son un poco como los nuevos A mí que señores se feudales. propongan entretener no me molesta tanto. Que me molesta es que crean que entretener es gritar, es mostrarte durante 5 horas cómo lo pisó un camión a un tipo, digamos. A mí no me resulta muy entretenido, pero ellos lo hacen para entretener, digamos, ¿no? Pero el periodismo tiene que tener un poco de entretenimiento en el sentido que tiene que ser seductor, tiene Claro. que ser algo que el tipo que lo lea o lo escuche, no sea un bodrio, ¿viste? Que un plomazo, que vos decís, este plomazo, no le entiendo más nada de lo que dice. Evidentemente. Entretenimiento, en ese sentido sí, pero estos lo que hacen es más que entretenimiento, no sé, te rompen la cabeza. La anécdota le gana al análisis casi. Sí, no, análisis, nada. Cada vez la información es más inmediata, con lo cual el trabajo que hace el periodista de encontrarse con un suceso y analizarlo en contexto y ofrecer esa perspectiva con todo, no solo ha ocurrido esto, sino ha ocurrido esto porque esto otro y porque esto otro, eso ya no existe. Ahora es en tiempo real, mira lo que está ocurriendo ahora. No tienes tiempo para analizarlo, pero mira cómo Ni está siquiera ocurriendo. para saber si está ocurriendo. Sí, además que hay como una especie de rebote permanente, que yo lo detesto eso, cuando te dicen, no, porque esto está en agenda. Yo digo, ¿la agenda? ¿Quién hace la agenda? ¿Viste? La agenda ahora es las elecciones. ¿Qué carajo me importan las elecciones? Si yo quiero me ocupo de otra cosa. O me ocupo de las elecciones de otra forma. Y eso se da mucho acá con los casos policiales. De repente todo es inseguridad y no te dan margen para... Pero lo repiten también los de izquierda. Repiten esa misma lógica, digamos. Todos hablan de lo mismo. Hay un tema que domina y todo... Aunque sea de izquierda, pero todo es lo mismo, ¿viste? Entonces ahora todo es Venezuela. Digo, bueno, todo Venezuela, no te importa lo que le está pasando a los kurdos, no te importa lo que está pasando en Francia, no te importa lo que está pasando en todos lados. Digo. Aunque más no sea para decir, bueno, no es solo a nosotros que nos pasan cosas feas. Realmente, más allá de que te cansa, porque entras a Facebook o a cualquier diario, si son los de izquierda te dicen todo lo mismo, si son los de derecha te dicen todo lo mismo, los temas que importan acaparan de una manera, viste, que vos decís, ¿por qué? Y además que se da una cosa bastante curiosa, porque yo ahora que tengo una página web, trato de entender cuáles son las cosas que gustaron más y que se compartieron, viste, que de repente pones una cosa, a los 10 minutos tiene 200 compartidos, decís, wow, ¿qué pasó acá? Tiene mucho que ver la foto, me di cuenta, el título y el copete, porque en realidad después del resto casi nadie lo lee. La nota completa, digamos, ¿no? Pero digo, me aburre mucho la reiteración, y además la reiteración haciendo de cuenta como que todos saben. Acá en Argentina al menos es así. Todo el mundo te habla de Venezuela como si entendiera lo que pasa en Venezuela. Y son capaces de discutirle a un venezolano, que no sea, bueno, déjalo, ¿viste? El tipo venezolano. No podés discutir de igual a igual. Podés no estar de acuerdo con ese venezolano, pero, digo, te quejas de la intromisión extranjera y después le está discutiendo al venezolano lo que está pasando en su país. Claro. Qué sé yo. Como que absorben como esponjas las líneas que le van tirando y todos repiten eso. Nosotros tratamos de ser un poco más fuera de agenda, digamos. Casi mejor, porque es un respiro. Bueno, pues una de las cosas que me he fijado, a venir acá a la zona de Gran Buenos Aires, es que hay mucho desdén por el tema de la ecología. Aquí, bueno, pues se separa un poquito en capital, pero en cuanto sales un poco a Gran Buenos Aires ya no separa nadie las basuras, se ve que no hay regulación en cuanto a los escapes de los coches y lo demás. Hay cosas viniendo de donde venimos que está todo como súper cuadriculado, que a lo mejor tampoco es otro. Bueno, también lo que es otro pasa es que extremo. vos estás hablando de una ecología europea También. y acá es grave el tema de la ecología, pero no exactamente porque se divida o no se divida la basura, porque sería como una nimiedad al lado de todas las cosas que están haciendo mierda al mundo, digamos. Igual, efectivamente, no hay mucha conciencia ecológica. Yo empecé a tomarla
porque nosotros nos fuimos a vivir en un momento a Uruguay, a una zona semi-rural. Y cuando estás en el campo empezás a entender un poco de qué se trata la vida. De dónde vienen las cosas, cómo nacen, tenés un pozo de agua, no tenés agua corriente, y entonces el pozo de agua se seca de repente. Todo lo empezás a entender que son las napas, ¿viste? Y yo estaba en una zona de Uruguay donde cuando yo fui era divina, pero que de repente empezaron a aparecer todos los ojeros. Es un puerto importante del lado del río Uruguay, se llama Nueva Palmira, y cerca de ahí se puso Botnia, y entonces empezó un movimiento entre argentinos y uruguayos en contra de Botnia. Y nosotros empezamos a participar de ese movimiento porque toda la infraestructura, los insumos, qué sé yo, de Botnia entraba por ese puerto. Y bueno, y la degradación empieza a ser tal, porque es una degradación de todo tipo, digamos, es degradación social por un lado, porque empiezan a tomar gente que va a un pueblito que tiene capacidad para 10.000 personas, vienen otros, pero eso dura, la construcción dura 2 años, después quedan todos desocupados. Entonces el pueblo con mayor desocupación en Uruguay era Fraiventos, que era donde se había hecho Botnia, porque Botnia en realidad necesita pocos empleados. No sé si sabés cuando te hablo de Botnia de qué estoy hablando. No. Es en realidad una planta de celulosa de capital finlandés, creo. Y que es la celulosa más grande, y lo pusieron en un lugar medio turístico. Entonces a partir de ahí empezó un gran conflicto Argentina-Uruguay, porque del lado argentino no querían que se pusiera eso en la vereda de enfrente, porque es el mismo río. Pero claro, después venimos a descubrir que todos los que se quejaban por eso, la mitad eran sojeros. Entonces acá los problemas que tenemos son que del primer mundo, de Europa, de Estados Unidos, de China, etcétera, vienen acá a extraer la materia prima como lo hacían en la época de la colonia. Efectivamente, ¿no? Digo, colonialismo. Entonces te ponen las minas a cielo abierto, que todo lo quieren rápido, no les importa un pomo de cuidar el piso, el suelo, porque ellos después se van. Claro, hacen los destrozos, se van y dejan el Y estropicio. entonces están las minas, está la soja, está todos los cultivos, no solo la soja. En Europa yo supongo que ustedes entienden que el biodiesel es mejor que la nafta, por ejemplo, y acá no, acá lo odiamos. Pues se sabe de dónde viene. Eso No, porque acá los campos van a destinarse a alimentar los coches de los europeos para que no larguen Claro. porquerías al aire. Claro. Pero nosotros nos sacan el campo. Por ejemplo, voy a Francia, entonces está este francés, muy buen tipo, un amor de persona, ecologista. Ahora, para llegar a la casa de él, bueno, primero era una calle de putas que era muy, muy pintoresca, porque para pasar por la puerta tenías una mina con unas tetas así, que se llamaba Lola Montes, que te tapaba toda la puerta, literalmente, así que tenías que esperar a que se corra. Después iba hasta el fondo y había 3 talleres clandestinos textiles donde trabajaban árabes. Aparecían en las peores condiciones, pero seguro que eran clandestinos por cómo estaba ahí medio escondido, ¿viste? Y después llegabas al piso de este hombre que era ecologista y toda su preocupación era mostrarte que había comprado el jabón bio y que todo era bio y que todo bio. Ahora, que estuviesen los talleres clandestinos abajo, me importaba 3 carajos. El tipo de preocupación de lo que significa ecología para Europa y lo que significa ecología para nosotros es diferente, porque en realidad a nosotros nos están haciendo mierda los europeos. Claro. Y los americanos y todas las potencias Sí. económicas, digamos. Separar la basura, no separar la basura. Cuando vos estás tirando todos los residuos tóxicos a los ríos, estás tirando veneno a las napas del subsuelo, estás arruinando todo el campo, ¿viste? Es que no me sirva. ¿No se les puede poner unas regulaciones a estas industrias para que no precisamente destrocen tanto? ¿O entonces? Y si entonces no vienen. Claro. Sí, acá Es por eso. casi cae un gobierno porque le quisieron poner no porque las quisieron sacar. Ujú. A la soja le quisieron poner un poquito más de impuesto de exportación y casi tiran el gobierno. En la época de Cristina fue. Claro. Si el negocio para ellos es ese. No, hay O sea, muchas veces que se frustran por algunos movimientos populares en las ciudades donde se termina haciendo un referéndum, etcétera, y se prohíbe. En algunas ciudades se ha conseguido prohibir la minería. Ahora, los políticos que son los que deciden esto se sacan una buena tajada, digamos, Claro, por supuesto. de que venga esta gente y haga cualquier cosa. No hay una voluntad política de frenarlos porque los inversores, cuando te dicen que vengan los inversores,
Que no vengan los inversores. Si Pero- los inversores van a hacer esto, que no vengan. Nos arreglamos entre nosotros, que si tenemos de todo. ¿Quién necesita inversores cuando se tienen recursos naturales? Claro, por eso digo, no, pero esto es, tenemos que convencer a los inversores, no, no los convenzan, yo no quiero inversores en mi país, ¿viste? Claro. Porque en algún momento sí fue positivo, digamos, es diferente lo que fue la pequeña y mediana industria en un inicio, Ujú. donde te dio unas ciertas comodidades, porque de repente se inventó el lavarropa, que es muy cómodo. Claro. Bueno, pero ahora ya estamos como que saltó la cadena, ¿viste? Ujú. Y entonces, para que todos tengan celulares, tener guerras tribales en África. Claro. En Europa la discusión va por otro lado. No, Tiene vos lo que que ser tenés la que hacer es tirar ecología. abajo el sistema. No hay forma en este sistema de que las cosas sean limpias. Hubo una época donde el consumismo estaba mal visto. En los 60 se empezaba la crítica por ahí. Ujú. Era cuando habían empezado las grandes campañas publicitarias, la época de, no sé si vieron una serie que se llama Mad Men, que es todo el principio publicitario, digamos, de cuando se hace negocio, marketing y todo eso. Y uno está en contra de eso, porque era como te dabas cuenta que te estaban obligando a consumir. Y bueno, y ahora no, ahora la izquierda misma, son todos unos consumistas, todos te putean y te dicen a favor de la educación pública y mandan a los chicos a la escuela privada. Pero entender un poco la ecología, como parar los pies a esas industrias que machacan los recursos naturales de un sitio. Bueno, para eso tendrían que ustedes consumir menos. Entonces yo te te diría, iba a decir. hacer una campaña en Europa de que consuman un poco menos de porquerías, así nos dejan de sacar todas las cosas a nosotros. Y entonces después, cuando nosotros tengamos ese asunto resuelto, vamos a dividir las bolsitas. Acá, en general, el ecologismo de dividir las bolsitas es más de la derecha. Macri, por ejemplo, es un tipo que te dice, no, yo pongo el gozo verde y el otro porque reciclemos, porque somos ecologistas. Para mí no hay peor expresión que cuando una empresa te dice que él está por la economía sustentable. No sé por qué detesto la palabra sustentable, ¿viste? Y las empresas que te vienen aunque son ecologistas son las peores, porque están ya como abriendo el paraguas antes de que nadie les diga nada. Yo creo que hay que dar vuelta a muchas cosas y que el día en que los poderosos del mundo decidan que tienen que tratar de salvar al mundo, que dejen de consumir, que dejen de explotar, que dejen de colonizar, que dejen de tirar bombas, porque al final todo el mundo viene a criticarnos mucho a nosotros, Ujú. pero todo viene de otro lado, Claro, cuánta razón. ¿no? Sí. Entonces es muy fácil decir, pero ustedes no ponen límite. No, no ponemos límite, estamos rendidos, ¿viste? Ya nos hicieron de goma, ya tuvimos Claro. dictaduras. ¿Y por qué? Porque las mandó Estados Unidos y ahora, ¿viste? Un poco Sí. de comprensión para este pobre continente. Se podría decir que de alguna manera América sigue en estado de shock desde tantas olas de colonialismo y de desastres, ¿no? Sí, no sé, si en estado de shock, pero seguimos siendo un territorio más colonizado que otros. Digamos, creo que Europa está menos colonizada aunque están presionados también por Estados Unidos y qué sé yo, pero tienen un poco más pisan un poco más fuerte. No quiero echarle toda la culpa a los otros, ¿no? Pero digo, como esto es un sitio que va para Europa, también tengan en cuenta que los problemas no surgen necesariamente acá. Acá hay una clase corrupta, hay una clase que... Pero para enfrentarla tenés que ser heroico. Ujú. Y hubo un momento en que quisimos ser heroicos, y que fuimos heroicos, hubo varios momentos y nos mataron mal. Yo creo que ahora lo que hay es, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué no salen a protestar? Y qué sé yo, y es porque ya hubo tanta experiencia de que salimos a protestar, para lo único que nos sirve es para que ellos hagan una jugada entre ellos, Ujú. a ver quién se queda con la torta, y en el medio te matan a 100, o a 1000, o a 2000, o a 30.000, pero después siguen quedando ellos. El 2001 fue muy interesante, pero ahora quedó la elección de que, bueno, en el 2001 mataron a 33 personas en un solo día, en represiones varias, y no es que se hizo la revolución ni que nada. Yo ahora cuando me ponen el caso Maduro, yo digo, yo no voy a ir a dar la vida por Maduro, no, por la soberanía. Que la de otro, yo qué sé, pero digamos, para cambiar las cosas a nosotros nos están pidiendo la vida y dimos muchas vidas y hasta que no tengamos muy en claro, para mí, al menos así lo siento yo, no sé, hasta que no tengamos muy en claro de por qué la estamos dando y qué es lo que va a venir después, yo no te la ofrezco más, porque es mucha gente Sí. que uno quiere, que quiso,
en distintas épocas, que murió y que vos ahora decís, puta madre, ¿viste? Porque me dicen, no, pero ahora está más vivo que antes, te dicen. No está más vivo, está más muerto que antes, pero lo que pasa es que, bueno, está vivo en los corazones, está vivo en nuestras ideas, pero si a mí me das a elegir, si yo prefiero que mis ideas estén vivas y yo esté muerta, digo no, prefiero yo estar viva y mis ideas no sé si son tan importantes como para que vivan para toda la eternidad, ¿viste? Bueno, pásalo. para que venga después. Pues muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, faltaría más. Después me vas a mandar algún informe de la situación de los trabajadores para mi programa, La Columna Vertebral. Por supuesto. Porque yo tengo un programa que se llama La Columna Vertebral, que es... El peronismo siempre dice que la clase obrera es la columna vertebral del peronismo. Por eso nosotros nos llamamos La Columna Vertebral, no porque seamos peronistas. Mi compañera sí, mi socia compañera es peronista. Yo fui peronista en algún momento cuando era muy chiquita y... nunca más. El que se quema con leche. Pero acá son insistentes, sí, son reincidentes. Son muy reincidentes. Qué bueno. Pues muchas gracias por esta conversación. No, falta.